Ok, pues voy a comenzar con la presentación de hoy. Como les estaba comentando a los compañeros que se conectaron temprano, tengo la intención de que el día de hoy abordemos los temas que hacen falta para terminar con la primera unidad sobre los recursos naturales en el ámbito económico. Y entonces voy a comenzar hablando sobre el desarrollo sustentable, la estabilidad económica y social. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar un poco las definiciones que existen sobre desarrollo sustentable, porque es mejor nombrar sustentable o sostenible, ver cuáles son las ideas que han estado permeando respecto a lo largo de que surge este concepto desde el informe Brundtland. Es una presentación breve y posteriormente analizaremos esta parte que se comenta de los, de este artículo que fue muy importante en su momento, a la fecha sigue siendo visto de una manera muy cautelosa, de Jared Hardin. Jared Hardin fue, más bien, porque ya falleció, fue de formación biólogo, ecólogo, y entonces escribió este artículo, que fue una publicación de una revista muy importante en el ámbito de las ciencias, que es Science, y generó mucho revuelo en realidad. Hay muchas especulaciones respecto al motivo de haber escrito eso. Sin embargo, tiene cosas muy rescatables y por eso necesito que ahorita al término de esta primera presentación, con toda honestidad me digan si lo leyeron o no. Y si no lo leyeron, entonces hacemos una dinámica aquí grupal para poder completar ese punto, porque me parece un artículo fundamental, relevante, forma parte del contenido nuclear de esta unidad, para que esta parte no pase sin ser vista por el resto del grupo. Voy a empezar a compartir la pantalla, por favor, díganme si la pueden ver. Em, ¿Ya la pueden ver? Sí, maestra. Sí, maestra, ya. Gracias. Entonces, pues comienzo a presentarles. Les comentaba que hoy vamos a abarcar el tópico sobre el desarrollo sustentable, estabilidad económica y social. Y forzosamente en este tema, pues tenemos que recordar las definiciones del desarrollo sustentable. Hay que recordar que en 1987, perdón, en este documento nombrado como nuestro futuro común, eh, que surge a partir de una Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, y que se acuña este término de desarrollo sustentable, el cual pues la definición tal cual literal que surgió en este documento fue la que podemos encontrar aquí, que se refiere a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En ese sentido, pues prácticamente lo que estaban planteando era considerar de qué manera puede seguir existiendo un crecimiento económico, pero sin tener que estar depredando la parte del medio ambiente para que las generaciones futuras también puedan llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades. Y al hablar de necesidades, pues es todo un ámbito grande que tiene que ver con necesidades básicas, que es un poco lo que comentábamos la sesión pasada, como estar o tener cubierto por lo menos la parte de un abrigo, de protección, de alimentación, eh, que son las necesarias para poder tener el mantenimiento de la vida. Sin embargo, pues podemos encontrar todo un resto de necesidades, perdón, que tienen que ser satisfechas dependiendo del tipo de comunidad,
incluso de individuos que constituyen esa comunidad para poder hablar de eso, ¿no? Y de cómo además, pues de esto se ha aprovechado, pues, esta conducta consumista para hacernos creer de cosas que necesitamos, pero que en realidad no son necesarias propiamente, pero que de alguna u otra manera nos generan esa necesidad para consumirlas. Entonces, cuando surge este concepto del desarrollo sustentable, lo que empieza a insertarse es tener esta visión de cómo un crecimiento tanto económico como social también debe de tener una parte que permita una ecología sostenible. Y entonces vamos a recordar un poco que es mejor utilizar la palabra como desarrollo sostenible o desarrollo sustentable de acuerdo a la transformación que ha ido teniendo a lo largo del tiempo, pero sobre todo también de acuerdo al castellano, es decir, a las personas que somos hispanoparlantes, porque eso también hace una diferencia. La manera en que nosotros nombramos las cosas, que es gracias a las palabras y por lo tanto al lenguaje, pues también va constituyendo nuestra cosmovisión y la manera de poder abstraer conceptos, ideas, etcétera. Necesariamente al hablar de un crecimiento económico, pues tenemos que hablar de esta medición o de este índice que se le conoce como el Producto Interno Bruto. Y esta prácticamente es un índice que nos habla sobre el crecimiento económico, el cual está implicando tanto el crecimiento que se hace de los usos de energía que demanda una nación, así como del uso que se tiene de los materiales. Entonces vean cómo está implícito que en un crecimiento económico está existiendo un uso del medio ambiente, es decir, de la energía que nosotros podemos aprovechar, ya sea de alguna fuente hídrica, de alguna fuente eólica, de la fuente solar, em, mediante la extracción de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero aquí solamente se tiene en este índice la consideración de la naturaleza como un instrumento para llegar a un crecimiento económico, no así el respeto o la consideración de mantenerla, porque gracias a ella es que nos estamos beneficiando y al momento de que se agote, pues estaríamos o más bien ya estamos empezando a estar en grandes problemas. De ahí que me parezca relevante el hecho de que analicemos con detalle el artículo de Jared Harding. Y entonces, pues, ¿cuál es esta relación que existe entre el crecimiento económico y el gasto de materiales y energía? Este es un tema que nos va a permitir insertarnos al siguiente tópico de la siguiente unidad, que tiene que ver con analizar el flujo de la energía. Y así como en sesiones pasadas vimos este flujo circular que está existiendo de la economía entre las empresas, entre la familia, cómo se da el flujo del dinero y a su vez cómo se da el flujo de bienes y servicios. Esa manera de verlo a nivel solo económico, también nosotros lo vamos a ver a nivel de el flujo de una energía y entender pues justamente la energía como aquello que nos permite mediante un material estarlo utilizando y por lo tanto tener un crecimiento, y tendremos que recurrir a la segunda ley de la termodinámica. En ese sentido, a más tardar el lunes, empiezo a subir los materiales que tenemos que apoyarnos de lectura y los cuales también nos van a servir para empezar a tener el background para los tópicos de la segunda unidad. Entonces, esa relación que existe, necesito que recordemos muchísimo este flujo de renta en la economía, cómo es que se daba, recordar el funcionamiento, los actores que están involucrados y la dinámica que existe sobre el movimiento del dinero, y esta dinámica que también se daba en un sentido contrario, pero que todo el tiempo se están complementando
del ofrecimiento de bienes y servicios. Es aquí donde se inserta el crecimiento económico con el uso de materiales y de energía. Déjenme pausar tantito la presentación porque creo que alguien está ingresando. Ok. ¿Ya la pueden volver a ver? Ya, profesora. Gracias. Profe. ¿Tienen dudas aquí al respecto? No, profe, ninguna. Gracias. Entonces, pues, ¿qué pues? ¿Le decimos sostenible o sustentable? En realidad, eh, el término que sería más recomendable emplear de acuerdo a su gramática sería el de sostenible. Sería hablar de desarrollo sostenible, puesto que si bien se utilizan como sinónimos, también ahora que nos insertemos en la segunda unidad y hablemos de la economía ambiental y la economía ecológica, notaremos esas transformaciones que se han dado a lo largo de la historia, de la relación que existe del crecimiento económico con el medio ambiente. Y entonces, hablando en un término propiamente gramatical, cuando utilizamos el término sustentable, estamos haciendo referencia a algo que puede argumentarse o algo que nos está generando razones que nos permiten defender cierta idea, ¿no? Algo que está sustentando. Su nombre, la misma palabra lo dice, sustenta. Mientras que lo sostenible es algo que se mantiene durante un periodo de tiempo, algo que sostiene. También el mismo término lo está diciendo. Y pues para los fines y los objetivos del desarrollo sustentable, que así surgió originalmente, o así fue la traducción al español, en realidad lo que correspondería utilizar sería el término sostenible, porque si recordamos en la diapositiva anterior, la definición del desarrollo sustentable era el mantenimiento, o sea, sí el estar llevando a cabo la satisfacción de las generaciones presentes, pero sin descuidar la satisfacción de las necesidades futuras. Es decir, necesitamos algo que se sostenga a lo largo del tiempo. Por eso es adecuado, o mi recomendación es que es mejor utilizar el término de sostenible en lugar de sustentable. Sin embargo, como les comentaba, cuando hablemos de estas diferencias entre la economía ambiental y la economía ecológica, también veremos por qué era válido en cierto momento o también en algún contexto seguir utilizando el término sostenible. Pero quiero que con esto remarcar en cuanto al origen de cada una de las palabras, porque si nosotros estamos hablando de las tres esferas, como bien estamos viendo aquí en la diapositiva, que abarca el desarrollo sostenible, entonces referimos a este término. Si no nos está interesando tanto la esfera social, como veremos en la siguiente diapositiva, entonces es válido que solamente hablemos de algo sustentable. Como bien está en estas tres esferitas del modelo sostenible, tenemos las tres esferas de las cuales seguro se les habló en el semestre pasado, cuando se veía o estuvieron en la materia de desarrollo sostenible y medio ambiente, ver la esfera social, la esfera económica y la esfera del medio ambiente o ecológica. Y entonces, en esa relación que existe entre lo social y lo económico en el modelo que se propone con el desarrollo sostenible, es que exista entre la economía y la esfera social un modelo equitativo, la relación que debe de existir entre la parte de la esfera social y la esfera ecológica es que ésta sea soportable, es decir, que la sociedad esté sí haciendo uso de la parte del medio ambiente, pero sin estarla explotando. Por lo tanto, en esta relación soportable, lo que debe de existir también es una índole de conservación a ella.
Mientras que en la parte de lo ecológico, de la esfera ecológica, con la esfera económica, la relación tiene que ser viable, es decir, no tiene que estar existiendo solamente una índole de sustracción de las materias o los bienes y servicios ecosistémicos que nosotros adquirimos del medio ambiente, sino que además debe de estar siendo viable. Con este término de hablar de algo que es eh, viable, significa que es algo que puede seguir existiendo, que puede seguir siendo transitable, que puede estar teniendo, pues, justamente una índole de sostenibilidad. Algo que es viable es que va a tener siempre la posibilidad y la probabilidad de estar ocurriendo, de estarse llevando a cabo, es decir, una relación que se permita entre la economía y la ecología. De tal manera que al momento de que se intersectan las tres relaciones de estas tres esferas, lo que entonces sí tenemos es un crecimiento y un desarrollo sostenible. Por lo tanto, dentro de los objetivos del desarrollo sostenible está llevar a cabo un crecimiento económico y social, pero que este desarrollo esté siendo respetuoso con el medio ambiente, es decir, que esté permitiendo que sea soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Entonces, espero que esté quedando claro y si hay una duda, por favor, coméntenla sobre por qué es mejor cuando estamos haciendo referencia a las relaciones que existen en estas tres esferas, hablar en términos de desarrollo sostenible. Es más adecuado gramaticalmente referirnos a la palabra sostenible y no sustentable. Eh, Sin embargo, como les decía, esto lo profundizaremos un poquito cuando veamos las diferencias entre economía ecológica y economía ambiental, que en algún momento y todavía en momentos presentes, si nosotros nos referimos a desarrollo sustentable, en realidad lo que estamos haciendo notar y resaltar es solamente esta relación que existe entre la esfera ecológica y económica, donde lo que está ocurriendo es, desde luego, esta parte que remarcábamos de que es viable, de que es algo que está teniendo la probabilidad de mantenerse y de poder seguir ejecutándose o llevarse a cabo, eh, de que estamos teniendo, sí, una índole de producción gracias o a través o a costa del medio ambiente, y entonces solamente existe una relación en estas dos esferas que es entre la esfera económica y la esfera ecológica. No es mala, no es mala decir desarrollo sustentable cuando estamos considerando esta relación, pero al considerar esta relación también estamos teniendo en cuenta el ejercicio de manera consciente entre el crecimiento económico que está haciendo gracias a la parte ecológica. Y aquí entraríamos con este tema que se le conoce como la producción limpia o la producción verde. Entonces, en el desarrollo sustentable, a la luz de la economía del medio ambiente, lo que se está considerando es una relación de valor con el medio ambiente y los recursos naturales. Y ahorita que estamos hablando de valor, no solamente es otorgarle un valor monetario, sino el por qué tiene un valor más allá del monetario, pero la relevancia también de otros valores que está teniendo, no solamente en términos monetarios. Y bueno, este también va a ser pues todo un tema, hay toda unidad que se ha titulado, se ha nombrado como el valor de los recursos naturales. Mientras que si nosotros, a la luz de la economía del medio ambiente, estamos
hablando de desarrollo sostenible y que además a mí me parece como esta palabra más, o este conjunto de palabras que resulta más ético y que creo que hace más referencia a lo que se ha estado haciendo y con la intención de la que surgió es la relación que les había comentado con las tres esferas, la parte ecológica, la parte social o de la sociedad y la parte económica, en donde pues además se agrega el factor de la sociedad como un agente, no solamente un agente que debe de estar cuidando el medio ambiente y que debe de estar moviendo la maquinaria de la economía, sino también como un agente que se está viendo beneficiado o perjudicado de esta relación, como un agente que puede constituirse más allá del Estado, que puede organizarse en pequeñas comunidades, que se consideran además aquellas otras comunidades que no son propiamente actores tan activos de esta relación de la economía, como pueden ser las comunidades indígenas, otro tipo de sociedades que no necesariamente se insertan en la parte de una sociedad capitalista, sino que tienen otros usos y costumbres. Entonces, en la parte del desarrollo sostenible entra a consideración esas esferas de la sociedad, pero les decía, no solamente de la sociedad como una sociedad capitalista, sino de concebir los otros tipos de sociedades, comunidades, territorios, territorialidades, creencias, costumbres, etcétera. Y entonces aquí es donde entra la parte de estas relaciones de esa sociedad con la economía en la generación de una equidad social y con la ecología en que sea ecoeficiente y que pues permita la expresión y la habitación en cuanto al término de habitar a otras comunidades en ese medio ambiente. Y entonces tenemos lo que se genera en algo sostenible, de tal manera que el desarrollo sostenible está creando un modelo con un valor que está integrando estas tres dimensiones de las esferas, pero abarcándolas en una total consideración o lo más consideradas posibles, más allá de solamente una relación de producción, ¿ok? O de crecimiento económico. ¿Dudas al respecto? No, profe, ninguna. No, ninguna. Gracias. No, doctora. Y entonces, pues están aquí estos enfoques que yo sustraje de un artículo, me parece que del 2008, en donde tenemos en este cuadro conceptual, este es un cuadro conceptual, eh, el enfoque tanto de sustentable como de sostenible, y cómo se está insertando aquí el papel de la economía, la concepción de la naturaleza, el papel de la tecnología, la parte política, el metarrelato y la doctrina que está como teniendo de respaldo con este enfoque, ya sea sustentable o sostenible. Y en ese sentido, pues, en esta parte del metarrelato es hacer referencia a, a este contexto de la teoría crítica bajo un esquema donde se inserta pues la narrativa tanto global como cultural que va generando pues conocimiento y experiencias. Eso hace referencia a un metarrelato. Entonces, vamos a desglosarlo un poquito. En el sustentable, la economía, el papel que tiene es la generación del crecimiento económico, pero este va a estar siendo ilimitado, ¿no? O sea, hay un crecimiento económico que puede estar siendo ilimitado. Desde luego que esto, como habíamos visto la semana pasada que hablábamos de sistemas abiertos, sistemas cerrados, pues resulta de una manera antinaturalista. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en estos crecimientos ilimitados tenemos que estar concibiendo los esquemas con ciertos límites, la frontera, este concepto de frontera del que hablábamos,
y el por qué no existen sistemas abiertos en la naturaleza, tal como se cree que de repente en la economía todo puede ser una fuente interminable de entradas y que no pasa nada con las salidas. Entonces, esa es una concepción del crecimiento económico, pues que no va de acorde con los esquemas de los sistemas que ocurren dentro de la naturaleza. Mientras que en lo sostenible sí hay un desarrollo económico, pero este desarrollo económico tiene que ir junto con uno social que sea ambientalmente adecuado. Empieza a considerar que esta dinámica de la economía pues está insertada dentro de una cuestión también ambiental, y entonces con lo sostenible en la economía se empiezan a meter las ideas del ambientalismo, de producción ecoambiental, de una producción socioambiental, y de tener también en cuenta la parte sociocultural ambiental, que aunque pareciera que solamente es cambiar de orden las palabras, sí van teniendo sus pequeñas distinciones unas de otras. La concepción de la naturaleza en un enfoque sustentable es pues solamente estar llevando a cabo una explotación de todos los recursos, y además tener como esta confianza de que, bueno, si algo se empieza a acabar, podemos producir más porque ahí tenemos a la tecnología que lo va a resolver. Y esto se concibe mucho en los noventas, que viene con esta inercia de la revolución industrial, de cómo la tecnología va haciendo más eficiente la producción, pero además viéndolo en la parte del campo, en la parte agrícola, eh, pues justamente lo que se empieza a notar es, ok, nosotros podemos hacer mediante agroquímicos, mediante maquinaria, mediante mano de obra, que tanto espacio de hectáreas en donde se está produciendo X producto, la dupliquemos en un menor tiempo, porque podemos eliminar plagas, porque podemos poner perdón, fertilizantes químicos que van a hacer que esto crezca más rápido y más grande. Entonces, en lo sustentable hay como cierta confianza de que la tecnología puede llevar a cabo una sobreproducción más allá de lo que naturalmente se podría obtener, pero que además, si llegase a existir escasez, pues la misma tecnología también lo va a resolver. Y es aquí donde surge este boom de la revolución verde, que también se le llamó en la parte del campo. Y en la revolución verde, pues también se da esta creación de los transgénicos, que son plantas que desde luego sí con innovación tecnológica empiezan a tener modificaciones a nivel genéticas para que sean más grandes, para que tengan más color, para que crezcan más rápido, para que sean resistentes a ciertas plagas. Entonces, en esta parte de lo sustentable, cuando se seguía utilizando o se sigue utilizando esta palabra, pues está haciendo referencia a que se concibe a la naturaleza como algo que la tecnología puede seguir manipulando, pero que además la tecnología misma puede crear y puede sustituir en dado caso que se acabara. En lo sostenible, esta visión de cómo se concibe la naturaleza, se empieza a notar que no es así, que la verdad sí hay cambios que se generan producto de una explotación, de un uso irracional de producción. eh, Hay cosas que ya no se pueden regenerar, y entonces se empieza a tener en la naturaleza con una visión de que debe de existir una manera de usarla, es decir, sí de gestionarla, pero con cierto cuidado, con cierta protección, porque hay cosas que si las perdemos ya no las vamos a tener. Y en ese sentido se empieza a ponderar la parte de la biodiversidad. Simplemente pensemos en cuántas especies
o noticias hemos leído de, oficialmente se declara extinto el rinoceronte blanco, por ejemplo, ¿no? Eh, o en el maíz, que por cierto, ahorita está haciendo los días que se consideran como los días internacionales del maíz, es algo importante, es algo relevante. A mediodía va a haber una plática organizada por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, donde va a estar una persona que es bien importante, Vandana Shiva, no sé si han escuchado hablar de ella, pero ella ha tomado mucha relevancia también como parte de ciertas ramas del feminismo, puesto que habla mucho de cómo es la relación de la mujer con la naturaleza. Ella es originaria de la India, entonces va a ver una conferencia por YouTube entre ella y una mujer mexicana, Vandana Shiva, desde luego cuidando las semillas de su país, como lo es el arroz, y la mujer mexicana hablando mucho de la protección del maíz y del por qué no a los transgénicos y del por qué estar manteniendo pues esta diversidad, biodiversidad que tenemos de maíces criollos en todo, en toda la República Mexicana. Después de este comercial, pues bueno, esta concepción de lo sostenible tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Del cuidado de la biodiversidad y de cómo se da esta reapropiación sociocultural de la naturaleza, que por eso les hice este comercial, porque la naturaleza también nos da identidad cultural. De ahí que, de esto que les comento, de cómo va a haber una plática con un tópico que tiene que ver específicamente de cómo el arroz en la India genera una identidad cultural, específicamente en la relación de las mujeres con la naturaleza, y por parte de México, cómo es que el maíz también nos ha dado una índole de identidad cultural, pero que nos permite pues tener también esta reapropiación de manera distinta con la naturaleza, no solamente de estarla concibiendo como algo de lo cual nosotros podemos obtener beneficios sin importar lo que le esté pasando a ella, sino cómo nos ha enriquecido culturalmente. En la parte del papel de la tecnología, pues un poco lo que ya les había comentado, eh, s- gracias a la tecnología en la parte sustentable, en el enfoque sustentable, se tiene esta confianza en donde existen las soluciones técnicas que son muy diversas, que van a revertir los efectos que nosotros hagamos en la naturaleza, ¿no? O específicamente producto de la degradación entrópica. Este concepto de entrópico, tómenle una foto porque lo vamos a utilizar cuando hablemos de la segunda ley de la termodinámica. Y en el enfoque sostenible, pues es ver y mirar a que no, de que tienen que estar existiendo tecnologías limpias o ecotecnologías, de que la manera en que llevemos a cabo la producción de cualquier cosa la tenemos que hacer considerando cómo se va a afectar el medio ambiente y considerando también los desechos que se generan durante esa producción, pero también la contaminación que genera el uso de ese producto. Y entonces hay una revalorización cultural de la tecnología. Ya no se ve a la tecnología como la solución para cualquier problema que se nos presente. Se empieza a tener más bien una visión importante. Y en esta parte de la revalorización cultural de la tecnología, pues también se insertan áreas bien interesantes de la humanidad, como es pues la ciencia ficción, ¿no? Cómo ha ido cambiando esta narrativa de la ciencia ficción. Si a alguien le gusta ver películas o literatura de esa índole, es bien interesante ir viendo cómo en ciertas novelas que fueron escritas en un periodo específico de tiempo, hay una concepción interesante de la tecnología e incluso este miedo, ¿no? Y en los noventas más bien la tecnología, cómo empieza a ser una situación más bien de manipulación. Yo creo que ahora mismo también lo sigue siendo. Y pues más bien surge esta película como lo es Matrix, como que cambia un poco la parte que existía de otras películas como era Robocop, ¿no? Que Robocop, seguro a ustedes no les tocó, a mí sí me tocó. Yo estaba en la primaria cuando salió esa película, o Terminator,
Entonces, era como ver que las máquinas, producto de tecnologías, podían venir a salvar a la humanidad o podían más bien extinguirla, ¿no? Exterminarla, justamente como la de Terminator, o como un policía que se le ponían, que había sido asesinado, se le ponían ciertas piezas y ya era un tipo de androide que tenía dentro de su programación el cuidar a los humanos, o simplemente vamos también los Transformers, ¿no? Que esto es más reciente también de cómo es una parte donde los automóviles tienen esta misión como máquinas, autónomas que pueden proteger a la humanidad. Y en esta parte de revalorizar la cultura de la tecnología, pues entra también estas visiones que son la literatura, el cine, de cómo la sociedad concibe ya o se dan los cambios en la tecnología. En cuanto a la política, pues lo sustentable es las reestructuraciones en las instituciones, pero también modificar el conservacionismo, que a su vez pues lleva como a una índole de ser muy cerrados y en ese momento en que son muy cerrados, pues hay una defensa, una sobredefensa, un proteccionismo de esos ideales o dinámicas políticas, mientras que en lo sostenible es estar ponderando hacia ejercicios democráticos en donde exista la participación no solamente de los sectores económicos de una sociedad o de una nación, además de que, pues desde luego lo político, pero también la intervención social, la intervención desde luego de comunidades, entonces cultural, y por lo tanto gerencial. Y gerencial hace referencia a este tipo de ONGs, ¿no? De organizaciones no gubernamentales que también pueden tener un papel importante en el área política. Entonces se habla más de una gobernanza y un control por parte de la sociedad más que de cierto sector o cúpula o la cúpula de la política, sino más bien una cuestión que empieza a mirar hacia los actores de la sociedad que pues, somos los ciudadanos, ¿no? Con toda la diversidad que implica el ser ciudadanos de una nación. Y bueno, en los metarrelatos, en el enfoque sustentable, es más bien estar promoviendo el crecimiento económico y con una idea del conservacionismo ambiental. Mientras que en lo sostenible es, antes de tener un crecimiento económico, tenemos que adquirir una valoración ética del medio ambiente que nos haga tener un compromiso en nuestras relaciones con ella y por lo tanto, al adquirir un compromiso, pues estemos conscientes de que tenemos una responsabilidad social compartida y vean esto como en realidad sí se inserta y se adecua más a la definición del desarrollo sustentable, ¿no? Que es el ser responsables de lo que le vamos a dejar o le estamos dejando a las generaciones que ya están viniendo, a las generaciones futuras. Y entonces también en este enfoque sostenible dentro de los metarrelatos, es tener un empoderamiento ciudadano. Esto que les decía de que de repente pensamos, pues sí, pero si los políticos no lo hacen, pues nada va a pasar. No, tenemos otras formas más allá de las representaciones que hay en la Cámara de Diputados y Senadores, que también pueden estarnos dando un papel muy activo para los cambios en el desarrollo sustentable. Y bueno, finalmente la doctrina que tiene el sustentable es una doctrina totalmente antropocéntrica. Este término quiere decir antropos, pues viene de hombre, de humano. El humano es el centro de todo, ¿no? Así como había antes unas visiones de que la Tierra era el centro del universo, y después se descubrió que no, que es el Sol, que más bien la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. En lo sustentable hay una visión antropocéntrica, todo tiene que estar girando alrededor del humano. Mientras que en lo sostenible
se trata de quitar un poco eso. Es difícil porque pues somos humanos y como humanos tenemos una visión de humanos, pero tenemos también como humanos la capacidad no solamente de pensar en nosotros, sino de generar conciencia. Y en esas generaciones de conciencias que tenemos, podemos tener y conducirnos de una manera ética, tener una conciencia no solamente individual, sino colectiva, de tal forma que al ser colectiva también sea cívica. Tenemos la capacidad de asociarnos, no somos individuos que podamos vivir solos, no somos lobos esteparios, no somos islas, ¿no? Somos en realidad, tenemos que ser puentes los unos con los otros. Y también pues tenemos la capacidad de ser creativos, de generar una gran diversidad de expresiones artísticas, culturales, em, que nos hacen notar que no solamente somos humanos y que todo está girando alrededor de nosotros, sino que a su vez en esta relación que tenemos con la naturaleza, pues tenemos grandes inspiraciones, ¿no? O sea, simplemente basta con que nosotros vayamos como a etapas a un museo de arte y notemos como los cambios que se han dado en el pensamiento de la humanidad, como en algún momento las pinturas pues tenían que ver todas con, o eran alusivas a un metarrelato religioso, pero como con lo que estaría correspondiendo al Renacimiento, a la Edad Media, pero como después del Renacimiento se empiezan a dar estas expresiones que son muy bonitas también, personalmente me gustan más, del impresionismo, del surrealismo y cómo los temas que son alusivos, pues tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Simplemente veamos un poco las pinturas de Van Gogh, de Rembrandt. Bueno, Rembrandt hacía muchos cuadros también, muchos autorretratos y escenarios de humanos. Pero bueno, entonces tenemos todo el tiempo un conocimiento proactivo, o sea, nuestra mente no está nada limitada, nuestra mente, ahora sí que como se decía por ahí, que además creo que esta frase la dijo un rapero de Nueva York, el cielo es el límite, ¿no? O sea, tenemos todo el tiempo la capacidad de estar adquiriendo conocimiento, de apropiarnos de ese conocimiento para cambiar nuestros pensamientos, nuestras visiones, nuestros enfoques. Entonces vean cómo las diferencias entre el enfoque sustentable y sostenible, dependiendo de la categoría que hablemos, pues sí va teniendo cambios que desde mi punto de vista lo sostenible se acerca más a la definición que surgió de 1987 del desarrollo sustentable. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, doctora, hasta el momento no. Ok. Profesora, Adelante. entonces el metarrelato se podría decir como lo social o estoy equivocada. Em, sí, social, porque no es sinónimo de la parte social en realidad, es más bien se da en lo social en tanto que forma un esquema cultural de una narrativa global que nos va a permitir organizar y explicar conocimientos e experiencias. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el metarrelato de los mexicas, parte de su metarrelato era que eran politeístas, es decir, que tenían la adoración a diversos dioses y que había una deidad del agua, que había una deidad de la muerte, o sea, es como se va construyendo un esquema cultural que, que nos da una narrativa global. Entonces, sí es lo social en tanto que es algo que se mueve entre los individuos de una nación o de una sociedad, pero no es sinónimo de lo social. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, muchas gracias. Es como decir que va a sonar un poquito complicado, pero un metarrelato es como un relato acerca de un relato. Es como narrar algo sobre algo que ya está narrado, ¿no? Eh,
em, como hablar de un relato que está albergando a su vez otros relatos de menor magnitud, nivel o importancia, ¿no? Esto que les comentaba, dentro de los mexicas, que eran politeístas, en ese relato donde no había un monoteísmo, es decir, no había una sola deidad, eh, tenían diversos metarrelatos, ¿no? Había una deidad para la lluvia, había una deidad para la muerte, y dentro de toda esa construcción que les permitió no ser monoteístas, pues había otros relatos pequeños a su vez. Y bueno, aquí es donde se inserta esta parte de todo esto está muy bonito, hablar del enfoque de una manera teórica y descriptiva resulta interesante, pero bueno, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Hablar de la democracia es importante, suena muy, muy bien. Ahora sí que qué bonito, qué padre, pero ¿qué ocurre? Les tengo una buena noticia, ya no tenemos que migrar al otro link, ya nos vamos a quedar con el primer link, porque ya me suscribí para que tengamos las 2 horas de continuo. Entonces, podemos continuar con la clase. Eh, ¿Y Gracias. cuáles son las dificultades? No, entonces aquí nos continuamos con esta, ya no se nos va a acabar la hora que nos daba gratis. Tenemos las 2 horas de corrido. Y el link que utilicemos siempre va a ser el de la primera hora, ya para extenderlo hasta la segunda hora, ¿ok? Gracias, proveedora. Doctora, gracias. No hay de qué. Entonces, pues sí, todo esto suena muy bien. Ahora mismo con este cambio que hubo también de gobierno en en la República Mexicana, se hablan de estos procesos democráticos, pero pues no todos participan en una democracia, ¿no? No todos tienen un interés en la democracia. Hay también una percepción pues, de que hay corrupción, porque la ha habido, ¿no? Como llegó a pasar con el PRI. Eh, entonces también se pierde un poco, no quiero decir fe, pero se pierde un poco el objetivo de ser actores democráticos y ejercer la democracia. Eh, Existen dificultades entonces también, no solamente en el ámbito social, sino también para la gestión de los recursos. Y entonces aquí es donde tenemos que hablar de esta parte que que surge del artículo de Jared Harding, que es la tragedia de los comunes. Fue un artículo publicado en 1968, como les decía. Lo tenemos ahorita en el aula virtual. Mm, Después de que termine esta presentación, lo vamos a analizar con detalle, pero justamente Harding tiene y reflexiona sobre el libre acceso, es decir, el que nosotros tengamos la elección de poder usar a la naturaleza como queramos, como convenientemente nos ha ido pasando desde los inicios de las civilizaciones. Empieza a hablar sobre, ok, sigamos así, pero entonces también seamos conscientes de que va a existir un descuento en el futuro y que está difícil poder dejarle lo mismo a las generaciones futuras. Y que además dice, esto no solamente es difícil porque nosotros no podamos lograrlo por el comportamiento que hemos tenido los humanos o porque no podamos tener un consenso general, sino que además dentro de la misma naturaleza existe incertidumbre. Y habla de esta incertidumbre en la naturaleza como lo pueden ser los terremotos, como lo pueden ser los tsunamis, ¿no? O sea, en la misma naturaleza ocurren fenómenos que, que no se pueden predecir, que no están contemplados, que simplemente hay una incertidumbre propia. Solamente pensemos en la extinción de los grandes reptiles, como lo fueron los dinosaurios, ¿no? ¿Cómo llegó? O sea, la teoría que hasta el momento es la más aceptada
de por qué se dio la extinción de los dinosaurios, es por este impacto del meteorito que además fue en algún momento eh, lo que ahora constituye pues la península de Yucatán en nuestra República Mexicana. Pero bueno, también hay que recordar que la geología, justamente lo que nos ha demostrado es que la Tierra tal cual está ahorita nunca ha sido así, o sea, esta también cambia, ¿no? Antes solamente existía un solo continente, cómo se han ido segmentando los fragmentos de tierra y han formado pues los continentes que ahora conocemos, pero a eso hace referencia Harding, ¿no? En la misma naturaleza pues hay una incertidumbre, no hay algo que nosotros digamos va a permanecer forever. Hay incertidumbre per se en la propia naturaleza y por lo tanto pues de los recursos. Lo que es un hecho que también menciona Harding es que al momento que hay un crecimiento económico, inminentemente también va a haber un impacto sobre el medio ambiente y este impacto va a crecer. Entonces, pues también nos recuerda un poco de cómo la economía sustentable es aquella que podría perdurar, aquella que no lleva en sí los cimientos de su propia destrucción, mientras que una economía industrial bajo esa óptica solamente ha estado existiendo para enfocarnos o encaminarnos a la destrucción. Y bueno, ahorita hablaremos a profundidad de este artículo de Harding. Voy a concluir con la presentación para poder pasar a esa parte. Finalmente, lo que quiero comentar es que el informe que se desprendió o uno de los documentos que se desprendió de esta cumbre de Río de Janeiro que se llevó a cabo en 1992, pues fue la Agenda 21 y en ella se fueron pautando propiamente los mecanismos para ya tener, o sea, en el informe o en nuestro futuro común, pues surge este concepto del desarrollo sustentable y sus objetivos. Pero en la Agenda 21 se empiezan a idear los mecanismos que nos van a llevar hacia los objetivos del desarrollo sustentable. Entonces, aquí se considera que para llevarlo a cabo tiene que existir una alianza mundial equitativa que esté atendiendo los problemas que tienen que ver con el desarrollo, y en desarrollo hablo tanto de social como económico, pero también con los problemas que surjan en la esfera del medio ambiente. Y la Agenda 21 propone y dice, más bien, suscribe que el Estado debe de tener un papel central, pues los mercados no tienen fuertes incentivos para reducir el impacto causado al medio ambiente. Y esto es hablar justamente de cómo el Estado tiene que estar ejerciendo mecanismos que haga que los empresarios estén considerando el impacto que tiene su empresa, sea de un producto, sea de un servicio, etcétera, etcétera, pero el Estado es el que tiene que estar comprometiendo y exigiendo a las empresas la reducción de la contaminación o del impacto sobre el medio ambiente. Y pues finalmente, cuando hablamos de estabilidad económica, ¿de qué es de lo que hablamos? La estabilidad económica es un conjunto de factores que van a ir sirviendo de indicadores para las naciones. Al hablar de estabilidad económica, pues hablamos de todos estos puntos que están aquí escritos, es tener la generación de riqueza, pero en forma y cantidades adecuadas, y que esta además sea redistribuida, no como actualmente está, que hay personas que son grotescamente ricas, groseramente ricas, y hay personas que son brutalmente pobres. O sea,
esta inequidad de la riqueza no tendría que existir. O sea, en la estabilidad económica, justamente lo que se tiene que existir para que sea estable es una redistribución de la riqueza. En la estabilidad económica tiene que haber un fomento al intercambio equitativo de los recursos entre los diferentes sectores sociales, es decir, deberíamos todos de tener acceso al agua potable, deberíamos todos de poder tener acceso a una vivienda digna, toda esta parte que tiene que ver con la equidad social. Sin embargo, también con la estabilidad económica se debe de estar generando y haciendo uso eficiente de los recursos, no estarnos sobreexplotándolos, también no estar llevando a cabo, pues sí, justamente tener un aprovechamiento eficiente de los servicios ambientales, reducir nuestra dependencia de los recursos que son considerados no renovables. Esta parte de los hidrocarburos, la dependencia que tenemos ya no tendría que existir y también debería de haber mecanismos que descentralicen y diversifiquen la capacidad productiva, es decir, no ser productores solamente de cierta cosa o que la producción esté dada en ciertas regiones de la República Mexicana y en otras no. Y si se logra esta descentralización y diversificación, también se da un fortalecimiento de una actividad económica equilibrada en cuanto a producción y consumo, no solamente este degenere de consumismo que actualmente existe, que es consumir por consumir, sino que hay un equilibrio de producir tanto, consumir tanto, que se dé tanto a un nivel local como a un nivel regional. Entonces, el objetivo de la estabilidad económica, pues está aquí numerado. No se preocupen, esta presentación yo se las voy a subir para que puedan recordar estos temas. Y es, pues, considerando todo esto que estaba enlistado en la diapositiva anterior, habla del mantenimiento de una estabilidad en los precios, que evite la inflación, que aumente la producción, pero que sostenga empleo y principalmente mejore la calidad de vida de las personas. Cuando en una nación o país existe una economía estable, desde luego que además se vuelve muy atractivo para otro tipo de países en donde su interés va a ser el ser inversionistas en esa nación, ¿no? México en algún momento tuvo una estabilidad económica muy importante, muy, muy importante, en donde además, pues también producto de ello, hubo muchísimas, o ya existen ahorita muchísimas empresas transnacionales. eh, y ahorita al final cierro esta clase mostrándoles una gráfica interesante del Producto Interno Bruto, que recordemos que este es un indicador del crecimiento económico. Entonces, pues sí, si un país está teniendo una estabilidad económica, va a ser muy atractivo para otros países que van a tener interés en llevar a cabo inversiones. Al haber inversiones, desde luego que esto también como que va potenciando el efecto de la estabilidad porque se da la creación de nuevas empresas. Al haber creación de nuevas empresas, pues también hay creación de nuevos empleos, lo cual permite pues a los ciudadanos o a los pobladores de esa nación empezar a tener ingresos y al tener ingresos, pues esto puede mejorar su estatus de vida, ¿no? Eh, debido al acceder a un mejor trabajo o simplemente ya al insertarnos económicamente como actores, ¿no? O sea, puede que en alguna etapa estemos siendo estudiantes y de repente hay inversión, creación de empleos, bla, bla, bla. Podemos fácilmente con la formación de una licenciatura insertarnos ya como actores económicos en una sociedad. Entonces, desde luego que esto también habla de que ese es el objetivo de una estabilidad económica, tener una estabilidad que va a permear no solamente a los empresarios, sino también a la sociedad.
y que esta con el tiempo va a permitir que el gobierno planifique entonces estrategias que hagan que esto se sostenga, pero que además mejore y que en ese mejoramiento participen las instituciones que están al servicio del pueblo, como lo son instituciones educativas y médicas, específicamente pues universidades y hospitales. Y para concluir, quiero mostrarles que dentro de esta estabilidad económica, cuando hablamos de estabilidad económica, pues también hablamos de un nivel de estabilidad social. Parte de los indicadores de una estabilidad social tiene que ver con la percepción de seguridad que tienen los habitantes de una nación en esa nación, ¿no? Y esta es una estadística, bueno, una gráfica de cómo se ha ido moviendo este nivel de seguridad o inseguridad que existe. No es el único para hablar de estabilidad social, ¿no? En estabilidad social también se habla del acceso que se puede tener a la educación, del grado de estudios que existen, del acceso que hay hacia la salud, seguridad social, etc., etc. Y ahorita nada más quiero hacerles como disecto este pequeño fragmentito de la percepción de seguridad que hay. Esto no significa, una cosa es que exista seguridad y otra cosa es la percepción que hay, ¿no? Una cosa distinta es decir, si yo salgo a caminar aquí en Santo Domingo, me siento segura, esa es la percepción que yo tendría, a que de verdad esté segura, ¿no? Porque se han reportado asaltos, delincuencia, robo, violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta gráfica muestra el nivel de percepción que han tenido los habitantes desde el 2003 al 2019 y además está dividida por sexo. En la verde tenemos la general, en rojo son mujeres y en azul son hombres. Entonces, pues vean cómo prácticamente van teniendo como hubo un año en el 2014 en donde la percepción de la seguridad bajó. Yo creo que ha sido de los más bajos que ha habido de manera general. Eh, y durante el 2018 se presentó el aumento de sentirse más seguros, de percibirse más seguros, tanto hombres como mujeres, a nivel general fue de 81%. Entonces vean cómo pues del 2014 al 2018 hubo un aumento importante y pues en el 2019, una encuesta previa a la pandemia de COVID, en términos generales vean cómo la población tiene una percepción de seguridad del 72 y en las mujeres, pues este siempre ha sido más bajo, ¿no? En comparación con el hombre. Ahorita, pues, las mujeres lo más alto que hemos tenido esta percepción de seguridad ha sido en el 2018 con un 71.8, similar a esta parte del 2014, que también hubo un pico importante, pero pues en el 2019 este ha disminuido, ¿no? En las mujeres, un 67.8%. Y esto en cuanto a estabilidad social, y la última gráfica que les quiero mostrar es sobre el crecimiento económico de México. Este análisis fue muy interesante, fue publicado en la página del Universal, es un análisis por sexenio, y entonces, a ver, recordemos un poquito su historia. ¿Quién fue el presidente de 1983 a 1988? Digo, están las siglas, más o menos podrían ubicarlos. Es Miguel de la Madrid. Exactamente. En el 89 al 94. Salinas. Exactamente. Bueno, de aquí yo creo que ya empiezan a conocer un poquito más. Del 95 al 2000, Ernesto Zedillo, luego Vicente Fox, Felipe Calderón, em, Enrique Peña Nieto y ahorita Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Vean cómo con Miguel de la Madrid el promedio anual del Producto Interno Bruto estaba bajísimo, bajísimo, ¿no? Se venían arrastrando una serie
de sucesos en donde pues nada más no pudo hacer nada este sexenio de Miguel de la Madrid, pero el despunte que se da con Carlos Salinas de Gortari, pues tiene que ver con esa estabilidad económica, con ese tratado que se firmó del Tratado de Libre Comercio, con cómo México empezó a ser un país muy atractivo para inversionistas, pero pues también ahorita tenemos los resultados de esa sobreexplotación y de ese gran crecimiento que existió. Ciertamente, visto a los ojos de la economía, en realidad Carlos Salinas de Gortari, podríamos decirlo que en esta parte económica fue un buen presidente por el crecimiento económico que tuvo la nación. Pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué fue en realidad? Y bueno, a la fecha, Ernesto Zedillo bajó un poco, pero tuvo un mantenimiento de 3,4 del promedio anual del Producto Interno Bruto. Con Vicente bajó. Con Felipe, ni se diga, hubo todavía uno más abajo. En Enrique Peña Nieto más o menos lo elevó un poco, por lo menos más que Vicente Fox. Y pues ahorita lo que va de la gestoría de Andrés Manuel, que nada más había sido el análisis al 2019, va muy similar con Enrique Peña Nieto, ¿no? Habrá que ver cómo queda al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué piensan al respecto sobre estos temas? Según la economía con AMLO va a crecer al 6, ¿no? Creo que había visto algunas notas. Sí, es lo que se está proyectando o se había proyectado. Tenemos que ver, ¿no? Porque tampoco estaba pensado que ocurriera una pandemia y la pandemia ha venido a cambiar muchísimas cosas. Adelante, Araceli y me parece que luego Gabriel. Sí, es lo que iba a comentar, ¿no? Lo de la pandemia que hay que tomarla en consideración, que al final, pues no es como justificable, tal vez, pero la ha podido, pues ha sido sobrellevado, ¿no? Últimamente pensaba como con otros amigos que qué es lo que hubiera pasado si la pandemia hubiera pasado, no sé, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues al final es una realidad incierta, pero sí hay que tomarlo en consideración, que pues AMLO desafortunadamente tuvo que pasar en su sexenio una pandemia que pues lleva ya bastante tiempo, pero que al final no ha afectado a la economía de una manera tan deplorable como pudo haber llegado a hacer. De alguna manera lo ha sabido manejar. Em, y bueno, de la economía en general, que pues también eso, ¿no? Hay que ver como que a qué costo vas a preferir tu economía. Sí, es como mucha la cuestión esta de la diplomacia, ¿no? Saber al final qué factor o qué recurso es el que decides explotar o decides aumentar a costa de a lo mejor una baja en algún otro sector, pero que es muy complicado poder abarcar todas las posibilidades, ¿no? Poder quedar bien con todas las áreas. Sí, sí, gracias por tu intervención, Araceli. Justamente lo que, lo que ha ocurrido no es algo solamente de México, pues es una pandemia mundial y en ese sentido, pues todas las naciones han tenido sus inconvenientes producto de esta pandemia, ¿no? Entonces, que unos lo hayan manejado mejor con otros, pues creo que todavía es muy pronto para juzgar. Tenía su mano levantada Gabriel y después Luis y luego, sí, primero Gabriel. Sí, profesora, pues a mí me parece como que muy interesante, pues pues primero que en el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue cuando inició el periodo neoliberal, pues el crecimiento económico del país haya sido un fracaso, o sea, se supone que pues ya con la apertura de la economía y todo esto, pues las inversiones, el crecimiento económico tuvo que haberse detonado, pero pues fue todo al revés, ¿no? Y pues fue a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari que pues esto empezó a despegar, ¿no? Pero fue más que nada, creo yo, por la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
y pues como mencionaba, o sea, ahora sí que el costo que pues se tuvo que pagar de alguna manera pues para que nuestro país pudiera crecer un poco más en el aspecto económico, pues sí fue que, o al menos yo lo he visto, ¿no? De que pues hay comunidades donde los recursos naturales están sobreexplotados, de que por ejemplo hay pueblos en Sonora, en el norte del país, que las mineras canadienses llegan, explotan los recursos, contaminan el ambiente, y así, ¿no? O sea, a pesar de que pues el desarrollo económico en nuestro país es muy desigual, pero pues el costo que se ha tenido que pagar es hasta cierto punto con la destrucción de nuestro medio ambiente, nuestros ecosistemas y con la baja también en la calidad de vida de, pues, de los habitantes, porque no es lo mismo, por ejemplo, el desarrollo económico que hemos tenido aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, que en Sonora, en Chihuahua, en comunidades apartadas de las ciudades importantes del país. Sí, este fenómeno también, muy interesante lo que mencionas, Gabriel, la parte de la Ciudad de México, ¿no? Cómo hubo, por ejemplo, mis papás y muchos de los compañeros eh, de mi generación de nacimiento, de la generación de la que soy, que según todavía soy millennial, muchos de nuestros papás son de provincia, es lo que se mencionan como los chilangos, ¿no? O sea, mi mamá es del Estado de México, mi papá de Veracruz, y tengo muchos amigos donde justamente los papás más bien se vinieron como a hacer su vida, a estudiar a la Ciudad de México. Ahorita creo que ya empieza a darse un crecimiento en donde la Ciudad de México ya está resultando bastante cara y más bien ya empieza a haber un fenómeno bien, bien curioso de personas que más bien están migrando nuevamente a otros estados. Yo también lo noté mucho, sobre todo también con la pandemia, ¿no? De muchos amigos que se fueron a vivir a Querétaro, a Morelos, al Estado de México, a Hidalgo, a Puebla, a Tlaxcala, se fueron más bien un poco producto de huyendo de la pandemia, pero pues empezaron ya también a hacer su vida allá. Sigue la participación de Luis y luego de Araceli, por favor. Hola, profesora, buenos días. Buen día, Bueno, yo Luis. quería como recalcar algunos puntos que estuve ahorita pensando con la gráfica. Bueno, me parece pues sorprendente que pues la devaluación económica que sufrimos durante la pandemia pues haya sido tan poca a comparación del sexenio pasado, teniendo en cuenta de que hubo una recesión económica, ¿no? También me gustaría pues resaltar que en ningún otro sexenio en la historia de nuestro país se había como pues juntado dinero para pagar la deuda externa, que es lo que se está teniendo ahorita como mucho en cuenta, y se ha logrado abarcar muchísima parte de la deuda que pues nos dejaron pues los gobiernos anteriores, ¿no? También ahorita pues somos mayores exportadores de frutas y verduras a Estados Unidos. Básicamente ahorita nosotros somos los que le damos como pues cabida a que puedan llevar una buena alimentación. Y pues también estamos bien parados a nivel internacional con las potencias que tienen como problemáticas entre ellas, ¿no? Lo que viene siendo Rusia, China y pues los mismísimos Estados Unidos. Entonces creo que ahorita, pues en la gráfica que veo que es del Universal, o bueno, no sé si también vi que decía algo del Fondo Monetario Internacional. Sinceramente Ujú. no soy muy fan de la fuente del Universal, pero creo que ahorita está marcado pues lo que se vio en la gráfica, pero al final del sexenio va a haber un crecimiento pues exponencial. Puede que no se vea muy marcado, pero posiblemente un año después de que termine el mandato de Andrés Manuel, la deuda externa sea totalmente diferente que la que nos dejó el gobierno del PRI. Em, También los tratados de comercio sean muy diferentes con todas las naciones y pues estemos parados y perfilados a ser una nación pues más ventajosa que otras por los recursos que todavía tenemos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En esta gráfica, como bien mencionas, sí es fuente o sea, fue publicado en el Universal, pero es con análisis del INEGI y análisis del Banco de México. Sin embargo, solamente estaba analizada hasta el 2019, ¿no? O sea, justamente falta ver cómo queda al término del sexenio de AMLO. Gracias, Luis.
Y finalmente, Araceli. Sí, yo quería mencionar como el tema que comentaba mi compañero Gabriel del ambiente, ¿no? Hizo que me acordara en la cuestión que es ambiente y seguridad, como en el trabajo que nos deja sobre Xochimilco, el cómo también aquí Ujú. podemos incrementar el narcotráfico, ¿no? Toda esta cuestión, ya que si bien a lo mejor llega em, a favorecer un poco la economía, por así decirlo, eh, afecta a varios sectores, ¿no? En una de esas, pues una de las cuestiones ambientales en las cuales pues empiezan a haber una lucha por territorios en las cuales pues se ven estos bandos, ¿no? Entre, pues sí, disputas de territorios de quién tiene más poder o quién va a dominar en ciertos sectores. Entonces pasan a afectar el ambiente. Por ejemplo, en este caso empiezan a correr riesgos de seguridad en cuestiones de la misma sociedad que vive ahí o que habita ahí, como las personas que se han dado los casos como los ecologistas, o no sé si es el término adecuado, los que cuidan el medio ambiente, las Ambientalistas. personas. Ah, ok. Es, que se han dado varios casos, ¿no? Que por cuestiones de que ellos buscan proteger o resguardar estos sectores naturales, desafortunadamente, pues terminan enredados en cuestiones muy ajenas, ¿no? Que es como esta cuestión del narcotráfico y pues al final ponen en riesgo sus vidas, ¿no? Cuestión que pasa lo mismo con los periodistas, al intentar revelar una realidad o una verdad o informar, lamentablemente terminan con sus vidas y ponen en riesgo a toda su familia, ¿no? Y pues al final también esta cuestión del narcotráfico de alguna u otra manera, afortunado o desafortunadamente, creo que más desafortunadamente pasa también a ser una cuestión cultural, ya que pues se nos asocia, ¿no? Con esta cuestión del narcotráfico, ¿no? Cuestión de ellas, pues los corridos que existen, el más famoso que pues todos, ¿no? Ubican internacionalmente es como pues el Chapo, que está altamente relacionado a México y pues obviamente ya está afectando a otras cuestiones. Entonces aquí ya va incluido el narcotráfico, que afecta al ambiente, afecta a la economía, la seguridad y pues pasa y de paso lleva a la cultura. Sí, exacto. Gracias, Araceli. Gabriel, adelante. Sí, súper rapidísimo. Primero, quiero tocar dos puntos. El primero, no entiendo, bueno, por ejemplo, en el sexenio de Miguel de la Madrid, pues, o sea, se me hace increíble que haya habido un crecimiento de 0% primero, pues, o sea, al menos desde mi perspectiva, para que haya habido un crecimiento económico de esa magnitud, es para que, pues, digámoslo así, que la economía ya hubiera estado parada 6 años y no me logro como explicar, o sea, qué justifica pues, o sea, que hayamos tenido un crecimiento tan mediocre. Ahora sí que, pues, no, o sea, como que no me lo logro entender. Y segundo, como comenta mi compañera Araceli, pues ahora sí que otro punto que considero igual tenemos en contra y que también está jugando ahorita con el medio ambiente es el narcotráfico, porque el narcotráfico ahorita pues ya no es solamente pues la venta de drogas o de armas, ahora sí que pues también el narcotráfico está diversificando sus fuentes de ingreso. No sé si con usted lo vimos, pero bueno, en otra clase yo recuerdo que nos habían comentado que, por ejemplo, los narcotraficantes ahí en Michoacán, en Guerrero, en varios estados, así como que del occidente de la República Mexicana, pues, o sea, ahorita ya se dedican también a talar los bosques, bueno, también a la venta del huachicol, todo este tipo como que de, de negocios ilegales, pues precisamente porque como el gobierno le está golpeando en una de sus fuentes de ingreso, que es precisamente en la venta de narcóticos, pues también tienen que diversificar sus fuentes de ingreso. Pero pues aquí lo malo es que pues a quien se opone a ello, pues por ejemplo los líderes de las comunidades indígenas, los periodistas, pues lamentablemente son quienes terminan pagando los platos rotos porque por defender su comunidad pues se están metiendo pues en un terreno muy peligroso y pues ahora sí que ya sabemos que pues, o sea, se va a escuchar mal, pero pues es México y pues aquí pues prácticamente los activistas, los defensores del medio ambiente terminan pagando con su vida por defender el medio ambiente y todo, ¿por qué? Pues por estos grupos criminales que buscan también enriquecerse a costa pues de lo que sea. Sí, 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 efectivamente. Me gusta cómo están ahorita ya llevando la conversación a la parte de lo que tiene que ver con su problema prototípico. Me agrada que estén teniendo esa manera de llevarlo. Vanessa, adelante.
Sí, de hecho, como lo comenta mi compañero ahora, Gabriel, yo quiero comentar algo que yo fui de vacaciones en Guadalajara y ahí la gente ves sembrando marihuana y para ellos es algo muy normal. Y se me hace como que algo muy impactante porque si vas a una zona o cosas así, ya es algo muy normal ver marihuana plantada. Sí, pero de hecho con la marihuana está pasando algo interesante que tiene que ver con que pues ya se está aprobando, bueno, ya se aprobó el que puedas portarla con cierto gramaje. Ha habido ya muchos amparos para poder cultivarla. Entonces, está pasando algo muy interesante con la parte de la marihuana y, y eso es, a mí me parece, ajá, creo que son 5 gramos, gracias. Eh, a mí me parece interesante la parte de la cultura de la marihuana, como un poco como cuestión de identidad. En realidad es una planta que, si bien se da en la India, hay una visión bien interesante de que México es un país de marihuana y de marihuanos, pero sobre todo quienes empezaron a hacer como esta prohibición y esta restricción y a verla como cosas malas, fue Estados Unidos. Entonces, hmm, la marihuana en realidad es una planta que también se utiliza como planta medicinal. O sea, tenemos que tener esta amplia visión, ¿saben? De no comprarnos todo lo que nos sale o viene de Estados Unidos, sino irnos atrás al origen, a la cultura, a la relación que existe, etcétera, etcétera. Además es una planta muy resistente, no solamente se aprovecha como para estos fines recreativos, sino que el mismo cáñamo también es utilizado, la semilla de hemp está considerada como un nutrialimento, etcétera, etcétera. O sea, al final es una planta, es un ser vivo, es un organismo. El uso que nosotros le hemos dado es lo que ha sido malo, ¿no? Pero en realidad es una planta muy, muy noble, muy linda. Surizadaí levantó creo que la mano y después Araceli otra vez. Miss, yo puedo hablar, no puedo. Adelante. Gracias. Justamente eso que estaba platicando mis compañeros, que independientemente de que están diversificando, los narcotraficantes están diversificando su mercado, pues lo único que buscan ellos es dinero, ¿no? No importa de dónde venga. Y la marihuana, bien lo mencionan, desafortunadamente ha sido satanizada, por así decirlo, y justamente como usted lo mencionó, por Estados Unidos. No solamente la marihuana, sino diversas drogas que hoy conocemos como la cocaína, el LSD y un sinfín de, de narcóticos que están siendo satanizados. Y justamente la marihuana es una de ellas. La marihuana, como usted lo menciona, es una planta que puede traer mucha economía al país porque es una planta que que puede crecer en menos de 3 meses. Se puede sacar justamente, como usted lo mencionó, el cáñamo, la planta, sus semillas, o sea, es muy bueno, independientemente de que fue muy satanizada en su momento. Afortunadamente o desafortunadamente en estos momentos se le está abriendo un mercado en México muy bueno, porque Sí, la mayoría en los hogares puedo asegurar que mínimo una persona de cada hogar fuma marihuana. O no nada más que lo fume, lo consuma, sino que también la puede sembrar para sacarle un bien a ellos. Entonces, sí, actualmente, se pueden portar ya 28 gramos, ya no son 5, ya son 28, siempre y cuando esté regulada. Y creo que regularla es bueno, siempre y cuando no sea un bienestar, perdón, siempre y cuando no sea un bienestar solo para el Estado, sino para todos.
Oh, qué padre que seas parte del movimiento, Luis. También tenía su mano levantada, creo que Araceli y Suri Sadaí. Sí, pero iba, creo, primero Suri. Sí, Ah, por ok, favor, entonces Suri. hablo yo. Algo que iba a comentar, y ahorita que ya tocaron todo este tema, es que también eso de la erradicación de los cultivos daña el medio ambiente, precisamente porque depende de cómo lo erradique. Por ejemplo, los militares lo pueden hacer de manera como manual, así le digo, o sea, que erradican todo desde raíz, o usan herbicidas, pero muchos de estos son, pues no están permitidos precisamente porque contaminan los suelos y el medio ambiente y hacen que esas tierras sean infértiles, incluso si la persona quiere como utilizarlo para cosechar a lo mejor no una sustancia o ahora sí que una planta ilícita, a lo mejor cosechar otra cosa, ya con lo que le echaron, ya dejan esas tierras pues mal, o sea, ya no sirven. Ujú. Y Sí, pues también es ponernos a pensar en eso, ¿no? O sea, que pues contaminan de alguna manera también el medio ambiente y dejan los suelos infértiles. así es. Gracias, Suri Sadaí. Y nuevamente había levantado Araceli y Luis. Sí, bueno, igual tocando este tema, por ejemplo, podemos ver ciudades, ¿no? Que una de las más conocidas es Ámsterdam, en la cual pues la marihuana es completamente legal e incluso pues puedes notar, ¿no? Bueno, yo veo videos en los cuales puedes notar variedad de negocios, tanto cafeterías, restaurantes, o sea, ya ahí realmente es una cultura, es una variedad en la cual pueden sacar provecho y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, pasa de ser un sector o un recurso muy cotidiano, hacer algo parte de la sociedad y ser parte de su cultura. Por ejemplo, en México, aparte de que se nos arraiga más la marihuana, no podemos olvidar que tenemos otros factores como los hongos alucinógenos, ¿no? Tenemos a María Sabina, que incluso es un icono. Tenemos cuestiones del peyote, cuestiones de la ayahuasca, por ejemplo, que en caso del peyote siento que no es tanto su, su boom como, o el auge que tiene la marihuana, puesto que tenemos que también evaluar las tierras, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, todo esto causa tanto bienes como males económicos, ambientales, sociales, seguridad. Porque, por ejemplo, en cuestiones del peyote tengo entendido que tarda muchísimo en poder generar ay, por eso estaba leyendo el chat. Puede tardar muchísimo en volverse a nacer, a que sea su cultivo, y que el mismo auge que tuvo, desconozco bien en qué época, junto con los hongos, hizo que se perdiera de alguna manera también esa identidad. Escuchaba un documental de María Sabina en el cual incluso ella comentaba que ya sentía que la cuestión de los hongos, que ella lo usaba como cuestiones medicinales, cuestiones de entrar a un ámbito más del alma o conexión espiritista. Ella menciona que ya se había perdido toda esa cuestión, ya que pues solamente lo veían como por diversión o por venderlo. Ella no, ella decía que ella no lo vendía, que ella pues lo hacía como con el fin de que los hongos le hablaban, pero que había otras cuestiones, otras personas que sí lo usaban en cuestión solamente económica, ¿no? Solamente buscaban comercializar con ellas porque pues incluso se mencionaba que muchos famosos llegaron a conocer a María Sabina y hay muchas referencias en canciones o en poesías o escritos relacionados a ella. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La cuestión cultural de todo esto, pues obviamente va a ir muy arraigada. También tenemos que entender que si en algún momento se legaliza la marihuana, eh, sí nos va a aportar muchísimo en la economía, pero aquí están otra vez de nuevo estas cuestiones, ¿no? Obviamente todos estos bandos como cárteles van a empezar de alguna manera, a buscar una disputa más grande, porque pues están comercializando, o sea, ellos al final, de alguna manera están evadiendo impuestos, no pagan algunos subsidios al gobierno, ¿no? Porque pues es un acto ilegal. Por eso es que de alguna manera pueden generar tantos bienes y tantas riquezas. Pero al legalizarla, obviamente, el Estado va a tener que interferir en este tipo de comercio y estamos hablando de creación de nuevos aranceles o nuevos impuestos, nuevos que se empiecen a cobrar un IVA para poder consumirlo. Y pues no es tan fácil como decir, pues ya que se comercialice y ya alzamos la economía.
porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Eso implicaría que el Estado, que el gobierno tenga que interferir en este nuevo comercio. Gracias, Araceli. Chicos, chicas, hasta aquí voy a hacer la intervención ya porque nos estamos desviando del tema. Ya nos estamos yendo a la parte que tiene que ver con su problema prototípico. Podemos retomar este tema en las asesorías o generar un debate en el aula virtual al respecto para el intercambio de ideas, pero quiero continuar porque ya me di cuenta que no voy a la unidad del día de hoy. Y sí me interesa concluir lo más posible para la siguiente sesión, solamente afinar detalles. Me gustaría que levantaran la mano quienes sí leyeron el artículo de la tragedia de los comunes. Yo no puedo levantar la mano, pero sí la leí. Ok, gracias, Berenice. ¿Alguien más? Bien, entonces voy a organizar ahorita grupos de trabajo. Voy a hacer 3 grupos aleatorios de trabajo. Y el los integrantes que queden en la primera sala, quiero que lean rápidamente entre ustedes la parte del resumen del artículo, la parte de la sección que dice qué debemos maximizar y la parte de la tragedia de la libertad sobre los recursos comunes. Los de la sala 2 van a leer la sección, a partir de la sección que dice la contaminación, cómo legislar la moderación y la libertad de reproducción es intolerable. Y los de la sala 3 van a leer sobre la conciencia es autoeliminante, efectos patogénicos de la conciencia y corrección mutua, mutuamente acordada. Finalmente, el reconocimiento de la necesidad lo discutiremos entre todos. Adelante, Axel, dime. Oiga, profe, lo que pasa es de que el día lunes yo me integré a este grupo. Ok, Axel, ¿lo podemos ver al final de la clase para continuar con la dinámica, porfa? Ok, es que lo comento porque usted habló de una lectura, entonces yo no tengo el código de Classroom. Ok, no importa, ahorita por eso voy a hacer los grupos de trabajo. Hay alguien puede ir leyendo en voz alta. Ustedes se organizan ahorita para trabajar. Necesito que empecemos a adelantar con esto, entonces les voy a dar 9 minutos, lo más que puedan adelantar de lo que les estoy comentando y lo hablamos rápidamente, ¿ok? Entonces, los voy a crear, van a ser 3 equipos, van a estar distribuidos aleatoriamente. Ya les dije, los de la sala 1, las primeras 3 secciones, los de la sala 2 de la 4 a la 6 y los de la sala 3 el resto de las secciones. Lo más que puedan ir leyendo entre ustedes, medio lo comentamos, pero se va a quedar pendiente que sí lo lean porque nos los van a exponer para la siguiente clase, ¿ok? Entonces identifíquense ahorita que se abra la sala de trabajo. Déjenme pongo los minutos para que nos dé un poquito de tiempo. Aceptar y iniciar. Listo. Doctora, antes de comenzar, los equipos en los que vamos a estar ahorita son los con los que vamos a exponer la próxima clase. No, no, no. Ah, bueno, sí, con el que ahorita trabajen, sí sería con el que le expusieran para terminar el artículo. Ok, doctora, gracias. De nada. Eh, ¿No se les asignó sala, Cintia, Berenice y Luis? No, todavía no. Eh, 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 ¿Había salido Berenice? No, Ah,
comido. ah, hmm, déjame ver cómo te puedo asignar. Es que no quieren que trabaje con ellos. Ah, ¿Cómo crees? A ver. ah, ah, ah. Dice, no se puede asignar. Hmm. ¿Desde dónde te estás conectando, Berenice? Porque también me decías que no podías alzar la mano, ¿no? sí, desde una tablet. Es que creo que tengo que actualizar la aplicación. Sí, porque aquí no me permite asignarte. Pero bueno, tú sí lo leíste. Eso es lo importante. Yo creo que mientras ellos trabajan, igual tú y yo lo podemos ir discutiendo. Dime, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este artículo? Pues me agradó bastante lo que menciona al principio de Malthus, que el único mal de la sociedad es que se puede reproducir. Uf, Eso ajá. me agradó bastante porque sí tiene razón, ¿no? O sea, desafortunadamente lo único que bien hacemos es reproducirnos, pero no pensamos en todos los recursos que tenemos. Hubo una pequeña frase que me gustó bastante que menciona que que nosotros decimos, sí, quiero más, quiero más, quiero más, pero no pensamos en que los recursos que tiene el mundo es muy poco a comparación de lo que nosotros queremos. Entonces, me agradó bastante la lectura porque menciona lo que estaba mencionando en lo de la presentación, que somos un mundo tan consumista, pero no pensamos en lo que viene después. No pensamos en que de algún otro modo los recursos se están acabando, no pensamos en que los recursos los estamos erosionando, no pensamos en esa parte. Entonces también lo que necesita el mundo es que al mismo tiempo de la producción, algo así entendí, no sé si sea bien lo que yo entendí o está mal, que la producción sea igual a lo que consumimos, no que la producción sea mayor a lo que consumimos, sino que se quede en un lugar neutro, medio, y que justamente no, pues no cause daños, que sea, ¿cómo lo menciona él? No me acuerdo. Que sea propio, no me acuerdo cómo lo menciona. Que sea positivo, neutro. Ajá. Entonces creo que eso es a lo que él se refiere, ¿no? Que la producción y el consumo sea igual, que llegue a un punto cero, algo así lo menciona, pero que no sobrepase ese límite que tenemos, porque siempre tenemos que tener en cuenta que los recursos son limitados, no infinitos. Sí, yo creo que engloba varias cosas, ¿no? Engloba un poquito esto que habíamos estado hablando de cómo no hay que concebir a la naturaleza como como una fuente inagotable de recursos, de cómo la economía piensa que puede estar interactuando todo el tiempo como un sistema cerrado. Em, Sin embargo, creo que parte de lo más fuerte de la propuesta de Harding, que en su momento lo fue y hasta la fecha sigue siendo bastante polémico, es que pues invita o habla de que la única solución para todo esto sería que dejáramos de reproducirnos, ¿no? Sí, Y eso. eso raya en pensamientos incluso pues un poco fascistas. ¿O tú qué opinas, Bere? Pues yo digo, yo la verdad sí soy de esa idea, que lo que se pueda regular esa parte de, de algo, y sobre todo porque también lo menciona que donde más reproducción existe es en, en áreas con pobreza, ¿no?
en situaciones con pobreza, como lo es Latinoamérica, que es donde más reproducción existe. Entonces, para mi punto de vista, la verdad es que yo sería muy bueno que fuera regulado, la verdad. Crear un poco de conciencia con las personas. Sé que no se puede, sé que no puedo decirle a una persona, no tengas hijos porque, o no te reproduzcas porque el ambiente, esto, aquello. Pero para mi punto de vista sí sería lo más recomendable porque los recursos se están acabando y por más que hablemos de sostenibilidad y por más que hablemos de este tipo de circunstancias, no se puede. No podemos, ya somos muchos, ya somos bastantes, entonces, para mi punto de vista, yo creo que sí sería llevar una regulación adecuada en este tipo de circunstancias, que sería muy difícil, pero creo yo que sería lo más recomendable. Sí, aunque está difícil, ¿no? Porque creo que esta parte donde justamente él dice Latinoamérica, donde hay más tasas de reproducción y donde la están pasando peor, la verdad que el problema no es solamente por Latinoamérica. Latinoamérica está como lleno de una historia social donde hemos sido saqueados, donde hemos sido colonizados, donde hemos sido explotados, y eso ha ido moldeando esa parte de la sociedad. O sea, no es solo culpa de las personas nativas de la región, ¿no? Em, Gran parte también es como perdernos un poquito en cómo los países desarrollados siguen ejerciendo mecanismos donde ellos se están beneficiando, pero lo hacen a costa de países que están en vías de desarrollo. Entonces, creo que eso es Sí. un poco lo grave o lo que se tiene que tomar con pinzas de Harding. Es que son muchas cuestiones, ¿no? O sea, primero, como usted lo menciona, la sobreexplotación que ha llevado el territorio, no por nosotros, sino por los demás, y que gracias a ellos, pues, nosotros nosotros solo somos la mano de obra que si no nos reproducimos no tenemos economía para seguir solventándonos. Entonces creo que por eso, por ello existe mucho la reproducción, porque si no existe un ser humano, no existe una fuerza de trabajo para llevar la economía y el sustento a casa. Entonces sí, también es la sobreexplotación porque básicamente es lo mismo que África. África en su momento fue un continente rico en recursos, hasta el momento también lo es, pero les ha sido difícil salir adelante. Solamente la riqueza Exacto. de unos cuantos. Sí, sí, sí. Entonces, el, el problema es, el problema es bastante complicado, pero, pero no sé, siento que la regulación en la parte de demografía sería muy bueno. Es verdad. Ok, pues ya están de regreso la mayoría. Eh, las personas de la sala 1, rápidamente, lo que alcanzaron a leer, ¿qué nos podrían exponer? Profesora, yo lo que alcancé a leer es que nuestro planeta, pues como ya lo vimos, es un planeta con recursos finitos y la población pues crece de forma geométrica, o sea, así como en sucesión 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Entonces, pues incluso lo que alcancé a leer es que hay un modelo de ecuaciones diferenciales en el que se comprueba que pues no hay como los recursos suficientes como para sostener un modelo de crecimiento económico infinito y pues por lo tanto lo que se propone es que el crecimiento, al menos de la población, como que tienda lo más posible a cero como para maximizar esos recursos. Perfecto. Gracias, Gabriel. Ya me queda un minuto de clase. Axel, ya puse el link en el chat. Dime si lo puedes ver para la invitación del aula virtual. Déjeme ver, déjeme ver. Ah, no, profe.
No apareció. Es que lo No. puse mientras estaban en las salas y no sé si se envía a todos. A ver, lo vuelvo a poner. ¿Ya? Ok, ya. Sí. Ok, bueno, para aquellos que todavía no están en el aula virtual, que acaban de ingresar a este salón, por favor empiecen a incorporarse, hagan la actividad que ya dejé. Y para la siguiente clase vamos a empezar con esto que no concluimos, pero que sí necesito que todos tengan leído ese artículo. Entonces, los integrantes de la sala 1 nos terminan de exponer la parte de esto del crecimiento, nos hablan un poquito de la libertad sobre los recursos humanos, sobre esa sección y sobre la parte de la contaminación. Los de la sala 2 nos exponen sobre cómo legislar la moderación, la libertad de reproducción es intolerable y la conciencia es autoeliminante. Y los de la sala 3, por favor, organícense, reúnanse para exponernos sobre los efectos patogénicos de la conciencia, la coerción mutua, mutuamente acordada y el reconocimiento de la necesidad. ¿Ok? Con eso concluyo. Y pues ya el próximo miércoles terminamos ahora sí la primera unidad. ¿Vale? Sí, maestra. Sí, Ok, maestra. les agradezco mucho su presencia y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego, buen día. Excelente día. Igualmente.